Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Hoy estaremos hablando de temas muy interesantes, como por ejemplo, ya terminaste tu inglés de inmersión. Ya tú crees que estás listo para trabajar, empiezas a buscar ofertas, pero te encuentras con la problemática de que no entiendes lo que te dicen o cuando tú quieres hablar no lo puedes expresar. Entonces, ¿cómo es que saliste de un programa y todavía no puedes hablar fluidamente? Te vamos a dar aquí en este podcast algunas herramientas que puedes usar para superar estas dificultades. También estaremos hablando acerca de cuáles frases y phrasal verbs puedes usar para trabajar en un call center. También hablaremos de el secreto del nivel avanzado, la Triple S Shadowing, y estaremos hablando acerca de las estrategias para manejar el test del EF. Estas herramientas serán muy útiles para ti, así que te animamos a que te quedes. Mucho gusto, mi nombre es Katy, soy profesora de Api Center y hoy no estoy sola, me acompaña el profesor Becker Herrera. Hola a todos, ¿qué tal? Becker Herrera por aquí. Así que te animamos a que busques una libreta, papel, guardes este video y vamos allá. Así es. De hecho, muchas veces nosotros nos encontramos con algunos estudiantes que han hecho el curso de inglés por inmersión y le han dedicado mucho tiempo, cada día 4 horas y más, al inglés. Y cuando lo terminan, se quedan con la ilusión de que van a conseguir un buen trabajo y que su vida va a mejorar muchísimo de ahí en adelante. Pero se chocan con la realidad de que no es tan fácil como ellos pensaban. De hecho, hay algunos retos que algunas personas que terminan el inglés por inmersión se enfrentan y que no saben cómo quizás superarlos. Por ejemplo, algunos se les dificulta mantener la fluidez y recordar el vocabulario. O quizás piense en las estructuras que aprendió en el curso para expresar diferentes ideas, pero no sabe cómo usarlas en la vida diaria, en el día a día. Además de eso, también no es lo mismo escuchar esos audios grabados que cuando ahora te enfrentas a la realidad de escuchar a una persona nativa hablándote en inglés y tú te quedas, wow, pero ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Bueno, en este podcast vamos a ver herramientas que te pueden servir para superar esos inconvenientes, esos obstáculos, y así tú puedas llegar a tener un inglés a otro nivel, un inglés con el que te sientas cómodo, un inglés que puedas utilizar en diferentes aspectos del día a día y te sientas feliz, puedas conseguir el trabajo que tanto deseas. Claro, sabes que a veces cuando estamos en un curso de inglés, estamos como en un ambiente protegido o cerrado, donde es seguro hablar. Pero ya cuando salimos a la calle y tenemos que hablar el inglés real, en la vida real, ahí las cosas se complican. Nos encontramos con acentos, personas que hablan rápido, frases que en los cursos no nos enseñan. Entonces, yo pienso que esa es una de las problemáticas que encuentran muchas personas que salen del inglés y entonces entran a trabajar, que a veces es como un choque. Dicen, wow, pero en el aula si yo me equivocaba, bueno, me corregían y seguían, pero aquí no. Ahí te dan un boche, te Así cierran es. la llamada o no quieren hablar contigo. Pero lo bueno es que hoy en día contamos con herramientas que nos ayudan a superar estas dificultades. Lo cierto es que te acabamos de mencionar muchos problemas, pero ahora vamos a mencionarte las soluciones. ¿Qué puedes hacer si tienes estas dificultades? Ujú. Así es. Por ejemplo, con respecto al primer problema que mencionamos, poder expresar tus ideas de manera clara, fluida, que la persona te entiendan. Bueno, algo que te puede ayudar en ese sentido es eh, usar lo que conocemos como microrutinas diarias. O sea, incluir en tu rutina diaria pequeños segmentos donde puedas practicar el inglés. Quizás en la mañana, antes de empezar las labores del día a día, puedes dedicar algunos minutos, quizás 5 minutos, a ver algún podcast, escuchar algún libro, ver algo que te pueda conectar con el inglés temprano en la mañana. Y luego durante el día, entonces, eso que escuchaste, poder aplicarlo en tu día a día. Eso te va a ayudar a que tu mente se ponga en el inglés. Muy bien.
Otro problema que mencionamos es que el inglés por inmersión nos da un vocabulario como de un inglés general, pero resulta que, por ejemplo, algunos call centers trabajan con terminología médica y en esos cursos, por lo general, quizás no profundizan mucho en esta área. Entonces, ¿qué podemos hacer? El estudiante, nosotros mismos podemos usar lo que se llama método de inmersión de nicho, que si, por ejemplo, yo soy ingeniera, yo debería buscar contenido que hable, que use ese vocabulario para ingenieros. Entonces, en vez de seguir quizás creadores de contenido random, vamos a especificar el nicho y vamos a consumir ese contenido. Y eso nos va a ayudar a aumentar nuestro vocabulario. También en todas las áreas hay frases que son específicas de esa área. Vamos a tratar de cuando veamos esas series, entonces captar esas frases, anotarlas y guardarlas por ahí para que en su momento podamos usarlas. Ujú. En ese sentido, por ejemplo, muchas personas piensan en los listados con frases y verbos, pero esos listados a veces no funcionan tanto, porque uno ve un listado y se aprende 200 verbos, o lo estudia, los lee, Sí, pero después no recuerda, sí. se le van. Se van. Entonces, en vez de a descargar listados y tener listados en tu celular para leerlos todos los días, mejor elegir quizás 3 o 4 verbos, aprenderlos, usarlo en contexto, quizás pensar en qué situaciones tú pudieras utilizar esas acciones en tu vida real, en tu día a día, y entonces a lo largo del día o a lo largo de la semana, usar esos verbos a base de la repetición. Eso te va a ayudar a que el vocabulario se te grabe. Sí, ayuda mucho. Ujú. También si podemos hacer una simulación de una situación, si por ejemplo yo quiero aprender un vocabulario que me sea útil para una reunión, pues yo me hago la idea que yo estoy en esa reunión, que yo quiero presentar un proyecto y trato de buscar frases que me vayan a ayudar. De hecho, armo el escenario, me siento como que yo estoy en esa reunión tratando de convencer inversionistas y trato de hacerlo en inglés, pero tengo que ponerme en esa situación para poder entonces ser fluida cuando esa situación se me presente en la... Ujú. Así es. Algo que también te puede ayudar, que te puede ayudar mucho, son los phrasal verbs. Y sabe, cuando uno piensa en los phrasal verbs, quizás el miedo se apodere de ti y no sepas qué hacer y diga, wow, es que los phrasal verbs son difíciles de usar. Muchos. Ujú, son muchos. Pero ¿por qué deberías usar los phrasal verbs? Aprenderlos. Bueno, la razón es porque los phrasal verbs son parte del inglés real y natural, del día a día. De hecho, las personas, cuando están hablando, normalmente me refiero a las personas que viven en países donde se habla inglés como de manera nativa. Entonces, en su día a día, la forma de expresarse es usando los phrasal verbs. Por ejemplo, en vez de utilizar palabras como continue, ellos dicen keep going, por ejemplo. Y así sucesivamente. En vez de decir quit, maybe quizás la persona diga I didn't give up. Y se oye más natural, más fluido, y es la forma real de hablar en el país. Sí, se usan mucho los phrasal verbs. También uno de los problemas que mencionamos es que no entendemos bien cuando nos hablan el inglés porque usan diferentes acentos, pronunciaciones. Bueno, el caso es que tenemos que exponernos a esos acentos y tenemos muchísimos recursos en YouTube. A veces en los cursos de inglés, los audios que ponen son audios diseñados por educadores que tienen un ritmo más lento, un inglés más claro, un inglés formal. Pero en la vida real no es ese el inglés con el que te encuentras. Es un inglés más acelerado, lo cortan las palabras. Pero si nos exponemos a ese tipo de audios, sí vamos a superar este problema. Ujú. Así es. De hecho, hay diferentes podcasts y personas que hablan, ¿verdad? Inglés, profesores de inglés, que tienen diferentes acentos. Y tú puedes buscarlos en YouTube y familiarizarte con la forma de pronunciarlo. El asunto es que no dejes de escuchar a una persona que habla inglés
diferente porque no lo entiendes tan fácil. Veslo como un reto. Quizás busca una entrevista de Adele y trata de entenderla. Y verás lo difícil que es su idioma, pero eso te va a ayudar a que tu oído evolucione y así puedas entender mejor diferentes acentos del inglés. Y una problemática que tenemos que mencionar, no podemos dejar de mencionar, es que nosotros mismos a veces tenemos miedo, falta de confianza cuando tenemos que hablar en inglés. Entonces la práctica es lo que nos va a dar la confianza. Tenemos que exponernos a esas situaciones en las que tenemos que sacar el inglés. También podemos usar las herramientas que tenemos en el celular. Por ejemplo, podemos grabarnos, luego escucharnos. Y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de algunas herramientas que podemos usar. Pero definitivamente el miedo puedes controlarlo si hablas y practicas. Uh-huh. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro tema muy interesante, donde vamos a aprender frases que podemos usar para trabajar en un call center. Uh-huh. Sí, hay muchas frases interesantes que podemos utilizar cuando trabajamos en un call center y que es bueno que uno, si su deseo es trabajar en un call center, si esa es tu meta, te vayas familiarizando incluso antes, así ya cuando estés allá, de manera más natural, te salgan estas expresiones, estas frases. Por ejemplo, imagina que estás en una llamada y la persona te está mencionando un problema, una situación que tuvo y ahora necesita que tú le ayudes con ese problema. Entonces tú puedes usar expresiones como, por ejemplo, let me look into that for you, please. Look into, ahí sería un phrasal verb. Volviendo a los phrasal verbs, son parte del día a día, del habla. Entonces, cuando usas expresiones como esa, la persona ve que tú deseas ayudarlo en ese sentido. Una pregunta, Becker, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo decido no usar un phrasal verb? Se puede decir la expresión de manera literal y te van a entender, pero no es la forma más natural de decirlo. De hecho, una persona que te escuche, cuando tú lo digas, se va a dar cuenta que quizás tu inglés es básico, quizás tú no tienes un contexto cultural. Y entonces eso quizás pueda hacer que la persona se bloquee un poco a la hora de escucharte. Entiende que quizás tú no seas la persona ideal para ayudarle. Por eso los phrasal verbs pueden hacer que la persona vea que puede confiar en ti. Por eso es bueno también que uno aprenda esos phrasal verbs. Y de hecho, cuando tú los utilizas y la persona te escucha, entiende que tú eres más confiable. O sea, que tú expresas que tú estás más seguro de lo que estás diciendo. Por ejemplo, hay un phrasal verb muy interesante que es bear with. Bear como oso. Bueno, este phrasal verb, bear with, la idea que transmite es cuando tú le pides a alguien que sea paciente contigo y se lo pides como de manera así como cortés, que tú deseas, por favor, sé paciente conmigo. Entonces, cuando tú le dices al paciente, por ejemplo, bear with me when I look into that, entonces la persona entiende que tú le estás pidiendo que por favor sea paciente y eso hace que la persona tenga más disposición a esperar tranquilo. Uh-huh. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué pudiéramos decir si estamos manejando clientes molestos? Bueno, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es disculparnos por la situación, ¿verdad? Uno le pudiera decir algo como I apologize for the inconvenience. O, por ejemplo, uno le pudiera decir I completely understand the situation, por ejemplo. Pero no solamente mostrarles que uno entiende, también hay que ofrecerle la solución, porque eso es lo que va a hacer que la persona muestre confianza en que tú lo vas a ayudar. Por ejemplo, uno le pudiera decir algo como let's see how we can resolve this. Give me just a minute, please.
I will talk to my supervisor, en caso de que sea algo que está fuera de tu control. El asunto es que la persona vea que uno quiere ayudarlo, que no es que uno está como a la defensiva, sino más bien que uno está ahí, a su lado. Claro. Cuando queremos hacer alguna aclaración o queremos verificar un dato que nos dieron, ¿qué palabras podemos usar? Uh-huh. Por ejemplo, en ese caso, uno le puede preguntar algo como just to confirm, y luego entonces uno repite lo que la persona le dijo. Ah, ok. Y ahí entonces la persona le va a decir si fue eso lo que dijo o no. Sí. O por ejemplo, uno le puede decir, si fue que uno no entendió del todo, uno le pudiera decir, could you please repeat that? Okay. Y directamente la persona normalmente le dice a uno, le repite. Y tú que tuviste experiencia trabajando en un call center, ¿cuál frase te dio más resultados? Me imagino que a la gente no le gusta repetir. Uh-huh. Lo mejor es cuando uno le dice de manera parcial lo que la persona dijo. Okay. Y así la persona repite sin que tú se lo pidas. Por ejemplo, si uno está trabajando en un call center con un problema que trata, por ejemplo, citas médicas, hacen estudios médicos y eso de imágenes, entonces uno le quiere aclarar a la persona o la persona te presenta una situación que tuvo y quizás uno no entendió del todo lo que le dijeron. Entonces uno puede repetir una frase que la persona dijo. Por ejemplo, la persona dice, estuve esperando por mi cita y I was waiting for my appointment and or you have changed my appointment several times. I need to see my doctor right away. Y algo así. Entonces, you can say something like, oh, so you have an issue with your appointment. Entonces la persona dice, yes, I was waiting for that and they changed it. Y te repiten otra vez lo que te dijeron. Entonces eso ayuda a que la persona no sienta que tú no lo estás entendiendo y por eso tiene que repetir, sino que tú quieres simplemente confirmar para poder ayudarlo mejor. Sí. Uh-huh. Claro que sí. Muy bien, ¿y cómo podrías despedirte? Cerrar la llamada. Ya le diste el servicio. Uh-huh. Bueno, siempre hay que preguntar if there is anything else that you can do for the patient, or for the client. Is there anything else that I can help you with? Y luego que la persona te dice, uno le puede decir, thank you for your patience, or it was a pleasure to help you with that. Or thank you for calling us. Please feel free to reach us again, anytime. Cosas así, que la persona pueda sentirse bienvenido a seguir utilizando el servicio que ofrecen. Y para los que están viendo este video, tenemos una lista con frases que pueden usar en los call centers, lista para enviárselas a ustedes. Solo deben comentar, quiero la lista. Pueden compartir este video con alguien que ustedes entiendan que le vaya a interesar. Y también le enviamos la lista a esa persona. Solo tienen que comentar. Muy bien. Vamos a pasar ahora al próximo punto, que es acerca del shadowing, el método del Triple S shadowing. Primero vamos a hablar de qué es el shadowing. El shadowing es un método que tiene muchos años en el cual escuchamos un audio y tratamos de repetir lo que escuchamos en ese audio. Pero hay veces que lo aplicamos mal y eso es lo que queremos aclarar ahora en este video. Si simplemente repetimos lo que oímos y ya, puede ser que estemos haciendo un shadowing pasivo. Y la idea no es esta. La idea es que cuando hagamos esta práctica, lo hagamos con intención. Cuando escuchemos, ahora vamos a explicar esto de la Triple S. Si repetimos una frase, si yo la escucho y la quiero repetir a mi manera, por ejemplo, lo que voy a hacer es que si yo pronuncio algo mal, lo voy a repetir 100 veces mal y entonces mi cerebro va a creer que así está bien. Y así cuando yo hable, así lo voy a pronunciar. El shadowing trata de corregir esos errores que a veces arrastramos. Entonces, ¿de qué se tratan estas Triple S? La primera S se trata de slow. Debe ser slow. ¿Te gustaría? Uh-huh. Sí, de hecho, cuando nosotros lo hacemos así, de manera slow,
Eso puede ayudar a que uno entienda bien cómo se pronuncian, no las palabras, sino la frase completa. Porque el shadowing no es escuchar palabra por palabra con el objetivo de repetir cada palabra. Eso lo que va a hacer es que no funciona porque no vamos a ver cómo hablar de manera fluida. Lo que queremos es repetir las frases. Por eso, si lo escuchamos así, slow, slow, entonces vamos a poder identificar bien cómo se pronuncia y repetirlo. Quizás en ese sentido uno pudiera grabarse también, repitiéndolo así, tal cual. Y de esa forma uno puede confirmar si uno está repitiendo de manera correcta, si está pronunciando de manera correcta las frases. Claro. Y el objetivo del shadowing es, primero, el primer paso es escuchar y tratar de entender y tratar de mover los músculos de la boca de forma que salga la pronunciación que la persona en el video tuvo. Por ejemplo, es común que nosotros digamos, o los hispanohablantes, o lo que hemos aprendido inglés, no somos nativos, es común que digamos book con U. Entonces, toda tu vida quizá tú has pronunciado book, pero la pronunciación correcta es book. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo el shadowing, pero yo pronuncio book así, como yo entiendo que aprendí, no voy a mover la boca, no voy a captar el sonido en la mente para la próxima vez que lo tenga que usar, lo pronuncie correctamente. Entonces, por eso es importante que lo hagamos despacio. No podemos practicar el shadowing con una canción de Eminem, por ejemplo. Sí, hay canales de YouTube que se dedican a esto. Por ejemplo, hay uno que usamos mucho en las clases que se llama Profe Miel, Teacher Miel, Teacher Honey. Uh-huh. También hay uno que se llama Bold Slow English y también hay uno que yo uso que se llama Spotlight English. Spotlight English. Ese me gusta porque tiene audios en británico y audios en inglés americano. Entonces, te va haciendo como la liga y así tu oído también se acostumbra a ambas pronunciaciones. Bien, la segunda S se trata de structure. Aquí, the structure se trata de que en el inglés es un idioma que tiene un cierto ritmo, tiene ciertas pausas y tiene ciertas acentuaciones. Esto se llama Stress Time Language. Entonces, por ejemplo, a diferencia del español, que uno pronuncia las palabras y más o menos tienen como un tiempo igual o similar, en el inglés no es así como el ruso tampoco. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si yo quisiera decir I'm going to the store, un nativo lo diría I'm going to the store. Entonces hace el acento en la palabra store. Ahí se toma como más tiempo para pronunciarla. Entonces la idea del shadowing es eso también, imitar la entonación o el ritmo que lleva la persona que está hablando. Uh-huh. Así es. De hecho, eso del structure también tiene que ver con la posición en la que se usan las palabras. Por ejemplo, cuando uno ve el shadowing y uno se fija dónde coloca los adjetivos, dónde coloca los adverbios, cómo utiliza los artículos o las preposiciones. Entonces uno nota cómo lo hace con el objetivo de imitarlo y hacerlo igual. Entonces también enfocarse en esa parte, en el shadowing. No solamente escuchar y repetir, pero también en la estructura de la oración. Claro, imitar las pausas, el ritmo, el tono. Uh-huh. Cuál fue la intención, dónde hizo la pausa. Sabes que a veces pasa que en las prácticas con los estudiantes, si la persona dijo wow, el estudiante lo repite como wow. Uh-huh. Pero tiene que repetirlo así también, wow, porque eso te va a ayudar con el tema de mover los músculos de la boca para que la pronunciación salga correcta. Entonces, que no te dé vergüenza. Uh-huh. Debes practicarlo lo más similar posible a como lo dice la persona. Bien, la tercera se trata de silence. Este es el puente entre repetir y hablar por tu cuenta. Aquí el shadowing no se trata de que si la persona en el video dijo Apple, yo diga Apple ahí mismo, sino que yo tengo que esperar que la persona diga una frase, pauso el video
y ahí digo la frase, tratando de imitar su entonación, su pronunciación, todo, el entusiasmo, la pausa, todo. Esto lo que nos ayuda es primero a que durante el silencio el cerebro como que se organice, entienda, yo debo pausar aquí, ella pronunció esto de tal manera, con esta pronunciación, puso la lengua así. Entonces tratar nosotros de pronunciarla de esa misma manera. Bien, entonces si lo hacemos así, entonces el shadowing nos va a dar resultados. Ya hemos hablado en otra ocasión acerca de este método, que es un método lento. Este no funciona de una vez, no vamos a ver los resultados rápido, pero es muy seguro que veamos los resultados si lo practicamos con frecuencia. Ujú, así es. Así que quizás podemos ponernos la meta de cada día, ya sea en la mañana o en la noche, en el horario que a uno más le convenga, y sacar unos minutos para hacer el shadowing. No tiene que ser una hora completa. Con 15 minutos que uno dedique para hacer el shadowing es suficiente. Así que te animamos a que lo hagas de esa forma y busques oportunidades para practicar este método. El último tema que vamos a ver es hackeando el test de EF. Primero, ¿qué es este test? Este es un examen que tomamos de manera virtual con el que podemos demostrar cuál es nuestro nivel de inglés. Este test nos da una certificación, la cual es reconocida a nivel internacional y muchas empresas las aceptan como buena y válida para si tú quieres demostrar cuál es tu nivel de inglés. De hecho, este certificado lo puedes enlazar con tu perfil de LinkedIn, lo puedes adjuntar a tu currículum y bueno, internacionalmente es muy reconocido. Es gratuito, tiene diferentes versiones. Hay una versión de 15 minutos, hay una versión de 50 minutos y hay una de 90 minutos. Yo tomé la versión de los 50 minutos. Y este examen es un examen estandarizado y adaptativo. Es intenso porque quiere ver exactamente cuál es tu nivel realmente. Muy bien, entonces, ¿qué puedes hacer para que te vaya mejor en este examen? Este examen, como te mencioné, es adaptativo. Quiere decir que si tú respondes bien las primeras 5 preguntas, te va entonces dificultando o aumentando el nivel de dificultad de las siguientes preguntas. Entonces, si tú ves que a medida que avanzas el examen se te va poniendo más difícil, es que lo estás haciendo bien. Las anteriores las hiciste bien. También tu mentalidad. La mentalidad o el objetivo que debes tener al tomar este examen es sacar el nivel más alto posible. Entonces, trata de esforzarte y responder bien estas 5 primeras preguntas. Por cierto, algo que no mencioné. Este examen, hay una parte que nos ayuda a evaluar cómo está nuestro listening y también cómo está nuestro reading. Entonces, nos dan tiempos. Ellos nos dejan saber cuántos minutos tenemos para responder cada sección. También, como es un examen tan extenso, el que yo tomé fue 50 minutos, pero hay otro de 90. Llega un punto donde ya tú dices, wow, pero esto es demasiado largo. Entonces, por ejemplo, las lecturas, si te van aumentando el nivel de dificultad, llega un momento que tú dices, wow, pero esto está usando un vocabulario de Shakespeare. Una cosa que tú dices, y el siguiente será más difícil que el siguiente texto, y así sucesivamente. Pero aquí el tema es, si tú encuentras palabras que no entiendes, no te enfoques en esa palabra, trata de entender el contexto y es muy probable que tú entiendas a qué se refiere esa palabra entendiendo el contexto. Ya con el contexto tú puedes dar una buena respuesta. Entonces, por ejemplo, si ves una palabra en la prueba de lectura que tú no entiendes, no pierdas tiempo tratando de entenderla o tratando de recordar qué fue lo que dijo. Enfócate en el contexto, en el texto entero, y es muy probable que tú entiendas esa palabra viendo el contexto. También en el listening, no te enfoques mucho en esa palabrita que tú no oíste bien, que no entendiste qué fue lo que dijo. Enfócate en el contexto. Algo que sí noté en la prueba,
cuando yo la tomé es que hay que tener una comprensión innata. Porque los audios que ponen, a veces son conversaciones y luego te ponen preguntas donde tú digas, ¿qué fue lo que dijo fulano? Pero no te dice, si fulano dijo blue, no te lo ponen, fulano dijo blue, sino que tú tienes que interpretar en la respuesta. Pues, algo también que pasa es que este examen no te quita puntos por respuestas incorrectas. Entonces ahí ese era un punto que me hubiera gustado saber antes de tomar el examen, que el último audio en específico, a mí se me agotó el tiempo porque las opciones que me daban eran demasiado largas. Entonces el tema es que tú tienes que comprender y tratar de entender en otras palabras qué quisieron decir las personas que estaban hablando en ese momento. Entonces yo iba respondiendo, pero por querer devolverme para responderlas todas, al final no le di enviar a esa última parte y yo creo que eso me afectó en mi resultado. Pero lo correcto es que si al final lo escuchaste 2 veces y leíste y bueno, tú entiendes que ya entendiste lo que ibas a entender o no te va a dar el tiempo para descifrar quién dijo qué fue lo que quiso decir, envíalo así. Y él lo que va a hacer es que te va a sumar las respuestas correctas, no te quita puntos por haber respondido mal. Sí, yo tengo algunas preguntas con respecto a este test, el EF test. ¿Hay que pagar algo para hacerlo? ¿Hay que registrarse en alguna cuenta? ¿Cuáles son los requisitos para uno hacerlo? Es gratis. Tienes que entrar tu correo cuando inicias. Vamos a compartir la página aquí abajo en los comentarios también. Y él te envía los resultados a tu correo. Te lo envía también en PDF por si quieres imprimirlo. Y también al finalizar el test te pregunta si quieres adjuntar el resultado en tu perfil de LinkedIn. La idea es que puedas sacar un C1 o un C2. Un C1 ya es aceptado por la mayoría de empresas internacionales. Ese es un inglés avanzado. Y si tienes un C2, pues mejor. Pero lo ideal es que tengas algo físico que compruebe cuál es tu nivel de inglés. Esta prueba, muchas empresas la piden antes de entrevistarte. O sea, si tú no sacas el nivel en ese test, ni te entrevistan. No importan las cualidades que tengas, en caso de que sea una empresa internacional. Uh-huh. O sea, que prácticamente sacar una buena nota en ese nivel, en ese test, es prácticamente ya un requisito. Necesario, sí. Uh-huh. Es muy necesario. Los call centers locales no lo piden, pero las empresas internacionales sí Uh-huh. la piden. Y una pregunta con respecto al tiempo, porque el test dura mucho tiempo. Sí. Son 50 minutos respondiendo preguntas, usando la mente y en otro idioma. Entonces, ¿qué uno pudiera hacer para lidiar con eso? Para que no haya un agotamiento tal que el cerebro quizás se bloquee y entonces ya no pueda seguir. ¿Qué recomiendas en ese sentido? Sí, bueno, tienes que tener el tiempo para llenarlo. No puedes estar rápido, que me están esperando, que estoy haciendo otra cosa. Tienes que estar centrado en eso. Entonces, escoger un buen momento para hacerlo. También centrarte en lo que sí entiendes, en lo que sí puedes hacer. Porque si si tu cerebro cree que hay muchas cosas que tú no entiendes, te va a bloquear. Entonces, concéntrate en lo que sí. Y a veces lo que sí entendemos nos ayuda a descifrar cosas que no entendimos en la totalidad, pero que al final, por haber entendido aquella cosa, sí, resulta que sí lo entendemos. Entonces son 25 minutos de el test de reading y 25 minutos de listening. Entonces, por ejemplo, te empiezan el reading con una lectura sencilla y como mencioné, te la van dificultando y alargando, Te ponen quizá diferentes personas, por ejemplo, en un listening hay una persona hablando, en el siguiente hay 2 y en el siguiente hay 4. Entonces tú tienes que ver quién dijo qué piensa, por qué y bueno.
así sucesivamente. Ujú. Bien, pero no se asusten, ¿verdad? No es para asustarse. El test al final también, cuando uno le coge el truco, ya Sí, lo domina. claro. La idea es que sepamos dónde estamos por si queremos avanzar, entonces hagamos los arreglos para avanzar. No pasa Ujú, nada. Si yo tomé el test y saqué un B1, pues trabajo y luego de un tiempo lo tomo de nuevo a ver si aumenté mi nivel de inglés. No pasa nada. ujú. Así es. Bien, entonces este test te ayuda a evaluar tu listening y tu reading. Pero, ¿qué pasa con el speaking? Que es donde algunas personas tienen problemas. Tenemos algunas herramientas que pueden sernos de utilidad. Por ejemplo, voy a empezar en mi caso. En mis tiempos, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo aprendí inglés hablando sola. O sea, yo me grababa, hablaba en el espejo, hablaba con el Google Translator. eh, Le ponía, por ejemplo, que yo quería dictarle lo que le quería decir. Y si yo veía que lo escribía, ahí vi que lo pronuncié bien. Entonces ponía al Google Translator la idea, mira, yo lo que quería decir era que me gustan las manzanas. Entonces el translator me lo traducía y ahí yo veía si lo dije bien o otra manera de haber dicho la misma idea. Pero hoy en día hay muchas herramientas. Ujú. Así es. En mi caso, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo aprendí mucho con las canciones, porque yo soy muy de listening, Sí, soy muy de escuchar. Entonces, lo que yo hacía era, como tenía mucho tiempo, porque era joven, ¿verdad? Yo escuchaba la canción y la escuchaba despacio y la pausaba. Iba escribiendo todo lo que yo entendía, sin buscar la letra ni nada, sino lo que yo entendía, escribiéndolo en un cuaderno. Y la escuchaba todas las veces que tenía que escucharla, con el objetivo de escribir hasta que estuviera seguro de lo que estaba escribiendo y que me hiciera sentido también. Y ya luego que la tenía escrita completa la canción, entonces buscaba la letra y ahí comparaba lo que escribí con la letra real y ahí veía más o menos. Eso me ayudó mucho para con el oído, para entender mejor cuando alguien habla en el idioma. Entonces, ese es un método muy bueno, pero tienes que tener mucho tiempo para sí, hacerlo. sí, pero se Ujú, puede. ujú. Una canción al día, Sí, no, bueno, una canción en la semana. a la semana. Sí, Bueno, sí, también depende de la persona. sí. Tengo entendido que la aplicación del Google Translator tiene una modalidad donde uno le puede pedir que quiere practicar el speaking. En Gemini, en la aplicación de Google de la inteligencia artificial, en la opción donde tú das no solamente para escribir, sino para hablar, ahí tú puedes hablar en inglés y tú le dices que estás practicando y le hablas en inglés y te responde en inglés. No te corrige tal cual un profesor, pero sí puedes tener una conversación. Si no tienes con quién hablar, que esa es una de las problemáticas que siempre uno menciona, no, que no tengo con quién practicar. Bueno, ahí tú puedes hablar y las personas te responden y pueden hablar del clima, pueden hablar de cualquier tema que te interese porque la inteligencia artificial sabe de todo mucho. Sí, Entonces tú puedes hablar del tema que te interese. Incluso si quieres aumentar el vocabulario relacionado con algún aspecto específico, un tema específico, como por ejemplo la parte médica o la parte de tu profesión, tú puedes practicar y hablarle del tema y te responde. Y así pueden tener conversaciones muy productivas. excelente. Ujú. Hoy en día hay muchas aplicaciones de pago también, como por ejemplo, creo que Else Speak. También hay una aplicación que se llama Small Talk to Me, que es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial y simula una entrevista de trabajo y evalúa tu nivel de inglés. También hay una aplicación que se llama Hello Talk. Esa es gratuita, donde personas que hablan diferentes idiomas, que quieren aprender tu idioma, se conectan, con las cuales puedes practicar. No podemos garantizar que son profesores, pero bueno, si una persona quiere aprender español, puede practicar español contigo y tú practicas inglés con esa persona. Lo importante es practicar. Si tú puedes encontrar una persona con la cual practicar, pues excelente. Y esa aplicación lo que hace es eso, conectarte con personas que saben el idioma que tú quieres aprender.
Bien, si te gustaría recibir links de estas aplicaciones y herramientas que hemos mencionado, también te la podemos enviar por DM, solamente déjanos un comentario. Y hasta aquí este podcast. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Apicenter RD. Tenemos TikTok, Instagram y YouTube. Y será hasta la próxima. Un placer. Un placer. Gracias por sintonizar con nosotros y próximamente tendremos más podcasts de este tipo. Así que síguenos para más contenido. Entonces, lo importante es tratar de fluir, de ir respondiendo a la situación en la vida real.